Hola, ¿qué tal? Muy buen día con todos. Mi nombre es Diego Eduardo Arevalo Izquierdo. Mi grupo conformado por Kevin Graus Chiquez, Alessandra Guerrero Rodríguez, Melanie Olivares Sánchez, Stalin Rubio Campos y Sherlyn Vilela Arche. Vamos a tocar un tema muy importante en el derecho civil y en la codificación de nuestro Código Civil de 1984, en el caso de Perú, obviamente. Regula la confirmación del acto jurídico anulable, que resulta pues de suma importancia para la relación entre privados y la relación también pública. Ahora, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Agradecemos a los presentes que puedan darnos su valioso tiempo para explicarles un tema de tanta relevancia. Y nada, esperando que sea de su agrado y que aumente sus conocimientos en el tema. Ahora, unas nociones generales. La confirmación, pues, es una modalidad de convalidación. Legitimación podría decirse por cuanto se apega al derecho o a las normas. La única con disciplina legal, en la práctica, obviamente. Entonces, eh, se da, pues, que la convalidación se usa para subsanar los vicios que pueden resultar de un acto anulable, porque obviamente la confirmación hay que tener en cuenta que solamente se puede dar con los actos jurídicos anulables, no nulos. O sea, los que adolecen de una nulidad relativa y no los que adolecen de una nulidad absoluta. ¿Y de dónde podemos encontrar esas causales? En el Código Civil de 1984 están ubicados en el artículo 221, la cual estima las causales de anulabilidad. Puede ser por capacidad de ejercicio restringida, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación, por simulación, o cuando la ley lo declara anulable. ¿A qué nos referimos cuando la ley lo declara anulable? Por ejemplo, en el artículo 277 podremos notar que para la institución también del matrimonio hay ciertas causales de anulabilidad, pero que ya están de por sí estimadas, ¿no? Y dice, causales de anulabilidad del matrimonio. Es anulable el matrimonio y comienzan todos los numerales y las causales de anulabilidad. He ahí cuando la ley dice, cuando la ley lo declara anulable. Ahora, es un acto que produce efecto juris convalidatorio, por cuanto su mismo nombre lo dice, convalida un acto que adolecía de algún vicio o alguna malformación en el proceso de su celebración o de formación. Entonces, eh, es una declaración de voluntad unilateral, por cuanto es un acto jurídico unilateral, es otro acto jurídico, por la parte legitimada para hacerlo. Cosas que veremos ya en el momento de tocar temas de características. Obviamente necesitas requisitos exigidos por ley, ¿no? Y el negocio tiene que ser afectado por vicios que invalidan y se convierte válido y eficaz, eso sí, pero que es precario, porque en cualquier momento puede ser anulable. No quiere decir que no tenga su eficacia, no produce efectos, solamente que puede ser impugnado para declarar anulabilidad. ¿Y qué hace la confirmación? Lo subsana de ese problema y hace que el acto jurídico que adolecía pues de esa malformación sea totalmente limpio y puro. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para saber la confirmación, para que la confirmación sea válida, deben haber dos condiciones. Una, que haya desaparecido la causa de invalidez, o sea, por ejemplo, si hay un chico que tiene 17 años al momento de vender una casa y pues cumple 18, ya cumpliendo 18 puede confirmarlo. ¿Por qué? Porque ya cesó esa causal de anulabilidad, como dice el artículo 221, numeral 1, por capacidad de ejercicio restringida. Entonces, cesa esa causal y ya puede confirmarlo, porque ya está libre totalmente de ese vicio. Entonces, ahí que puede hacer la confirmación. Ahora, que la segunda es que en el acto de confirmación no concurra ninguna causal de nulidad. ¿Por qué? Porque ya les había comentado que es un acto jurídico anulable, o sea, otro acto jurídico. No puede tener fallas en sus elementos estructurales, porque sería totalmente problemático. No puede tener falta de manifestación de voluntad, no puede ser un objeto jurídico o físicamente ilícito. No, tiene que estar totalmente con elementos estructurales que confirmen que no pueda ser nulo este acto jurídico. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, es importante reconocer esos aspectos en cuanto a la confirmación. Ahora, un ejemplo que ya lo había tocado hace un momento, que un menor, como dice el artículo 221, numeral 1, celebra un acto, solo puede confirmarlo cuando deje de ser menor, o sea, cuando cumple sus 18 años. Puede confirmarlo o puede declarar anulabilidad. Entonces, eh, el acto jurídico anulable resulta produciendo efectos de la relación jurídica, pero solamente sirve, como ya les comenté, para subsanar.
no sirve para hacer grandes cambios, sino que lo único que hace es eliminar la capacidad de impugnación, o sea que deja un acto jurídico totalmente estable, podría decirse, porque uno que celebra un acto jurídico que puede ser anulable en cualquier momento genera una especie de inseguridad y puede ser, pues, de afección, puede afectar, disculpen, puede afectar a las partes. Entonces, pero obviamente solo una parte puede pedir anulabilidad o hacer confirmación. Eso se tocará más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. Empero, que todo acto jurídico anulable tiene eficacia y tiene validez, pero como ya les dije, precaria, por cuanto se puede declarar anulabilidad. Entonces, lo que hace confirmación es subsanarlo. Tengamos en cuenta eso, por favor. Es diferente a la nulidad absoluta, que ya de por sí el acto desde que se celebra no existe. O sea, básicamente no es eficaz ni siquiera válido. Ahora, hay que ver los antecedentes. Fue concebida desde tiempos atrás, a la confirmación, hablamos de la confirmación, cuando se realizaba la formulación de la teoría general del acto jurídico, cual se establece en el Código Civil de 1852, pero no se establece directamente allí, sino que se establece una confirmación, pero regulada en relación a los contratos, como se hizo en el Código Civil napoleónico, ¿no? Se toma pues ahí un ejemplo, pero en el Código Civil brasileño ya se toma en cuenta lo que es la confirmación del acto jurídico. Y en el Código Civil de 1936, pues se aplica esa institución con ese mismo nomen juris del Código Civil brasileño de 1917. Y ahí tenemos pues nuestra confirmación regulada en los artículos 230 al 232. Ahora, por otra parte, ya para el Código Civil vigente de 1948, se conserva la misma significación, nomen juris, todo y regulación. No cambia en nada. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Ahora, si queremos remontarnos a tiempos del derecho romano, pues la confirmación se regulaba en relación al pretor. ¿Qué era el pretor? Era como el magistrado en esos tiempos. Entonces, el pretor en el derecho romano podía subsanar un acto jurídico que podía tener algunos defectos en su formación y podía pues confirmarlo. Obviamente no con ese nomen juris, pero se confirmaba. Nomen juris me refiero a una denominación. Entonces, pero igual, de todas maneras, si el pretor lo consideraba justo, pues confirmaba el acto y lo dejaba totalmente subsanado. Era un acto totalmente válido y eficaz. Y ya bueno, y ahí ya nos hemos ido muy atrás. Entonces, ahora ya podemos encontrarlo en el artículo 230 al 232 de la confirmación del acto jurídico, vigente hasta el día de hoy, 2020, al menos hasta esta exposición, que es el 17 de noviembre de 2020. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, un fundamento de la confirmación. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es la base de esta institución? Pues la base es o mejor dicho, el principio de conservación del acto jurídico. ¿A qué nos referimos con principio de conservación del acto jurídico? A, como su mismo nombre lo dice, a conservar el acto, a conservar la eficacia y preservar el fin de las partes. O sea, que como tiene intereses mayormente privados, mmm, las partes pueden normalmente confirmar el acto y preservar ese fin, ¿no? Porque todo acto jurídico se celebra con un fin. Como ya decía, el elemento estructural puede ser un fin lícito, tiene que ser un fin lícito y un fin físico y jurídicamente ilícito. Entonces, en ese aspecto es el principio en el cual se mantiene la confirmación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, entonces, ahí habría que tutelar los intereses privados. Ahora, hay características de la confirmación. Le corresponde su uso primero a quien se afecta, o sea, es un acto jurídico unilateral, por cuanto se hace solamente la persona a la cual estaba afectada. O sea, en el caso del ejemplo anterior, del menor, que solo puede confirmarlo cuando sea mayor y cese esa causal de la capacidad de ejercicio restringida. Es abdicativo y renunciable. ¿Por qué? Porque renuncias a tu acción anulatoria. Si tú confirmas un acto, ya renunciaste a anularlo, a que tenga la posibilidad de ser anulado, a que pueda ser impugnado en un futuro. Básicamente cuando confirmas, el acto se convierte en un acto totalmente válido, limpio. Ya no puedes impugnarlo, no puedes decir mañana, hoy ya confirmo, mañana más tarde quiero anularlo. Ya no se puede, es renunciable. O renuncias a la capacidad de impugnar o renuncias a la capacidad de confirmar.
Es irrevocable, ¿por qué? Porque cuando ya dije, y tiene estrecha relación con la renunciabilidad, pues cuando escoges una de las dos, o anular o confirmar, ya no puedes revocar esa decisión. Simplemente ya tomaste ese aspecto y ya no puedes cambiarlo. Ya o confirmas o anulas. Es retroactivo y declarativo porque sus efectos se producen ex tunc. ¿A qué me refiero con sus efectos se producen ex tunc? Pues que sus efectos se producen desde entonces. Desde entonces. O sea que es retroactivo. Si el acto se celebró en 2019, en 2020 va a poder confirmarse, pero no va a generar mayor cambio, porque lo único que hace es legitimar todo el acto, dejarlo totalmente limpio. Entonces, por ello mismo es retroactivo. Ahora, si tú lo quieres anular, obviamente también desde entonces, o sea, efectos ex tunc, va a comenzar a subsanar el daño y pues va a declararse a nulo. Agrego yo que es garantista. ¿Por qué? Porque si vemos en el artículo 230, al principio nada más comenta salvo el derecho de tercero. Ese salvo derecho de tercero, pues yo creo que es garantista, porque quiere conservar pues los derechos de la persona que participa en el acto jurídico como un tercero. Va a la redundancia. O sea, garantiza sus derechos. Y no importa si el actuar es de mala fe o de buena fe, no importa nada, en otras formas conexas, sino que siempre se va a preservar su derecho. Y eso es muy importante. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a tomar en cuenta cuáles son las diferenciaciones con otras instituciones. La institución de la ratificación, del reconocimiento y de la transacción. Acá referimos con ratificación. Como ya hemos visto en temas anteriores, puede decirse que la ratificación es tema de representación. Es cuando un representante por ejemplo, disculpen la interrupción, es cuando un representante se arroga poderes que no debe. O sea, se debe actos jurídicos que su representado no permite y que tiene que pronto ser convalidados. Pero ahora, la confirmación es diferente porque la confirmación intenta convalidar un acto jurídico anulable. Entonces, es ahí la diferencia. El reconocimiento es una admisión de una obligación, del libro de obligaciones, obviamente, de un acto válido. En cambio, la confirmación intenta admitir un acto anulable, un acto de nulidad relativa. Entonces, ahí la diferenciación. Y la transacción, pues la transacción es un acto jurídico plurilateral. El acto jurídico de la confirmación es unilateral. En la transacción, las dos partes comienzan a hacer, por decirlo así, una negociación para crear un acuerdo, un mutuo acuerdo. En cambio, la confirmación solo puede ser dada por la persona en la cual adolecía de esa causal de anulabilidad, como por ejemplo el menor, que deja de ser menor y confirma. Sé que ya está muy usado ese ejemplo, pero es el ejemplo más fácil para que todos puedan entenderlo. Entonces, he ahí la diferenciación y lo coloco en características. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características es que podemos hacer esa diferenciación, ¿no? En la transacción, porque el acto jurídico es unilateral. En el reconocimiento, porque solo se puede hacer en actos anulables. Y bueno, en la ratificación, porque obviamente vamos a buscar la fundamentación, ¿no?, de conservación del acto jurídico. Ahora, en las siguientes diapositivas, mi compañero Stalin Rubio va a comenzar a explicar las clases de confirmación, los efectos que producen y bueno, y uno que otro punto que puede ser muy importante y relevante para la comprensión de este tema al 100%. Así que espero disfruten de la exposición y les dejo con el compañero. Bien, una vez señaladas las características, los antecedentes y más que todo la fundamentación de la confirmación del acto, eh, como dijo mi compañero, es de suma importancia señalar que existen dos tipos de confirmación. Como sabemos, la ley otorga la posibilidad de subsanación del acto válido por un acto que sea válido y eficaz al titular de la acción de anulabilidad. Dicha posibilidad de subsanar puede ser manifestada por medio de dos tipos de confirmación, como están en la pantalla, tanto la confirmación tácita, así como también la confirmación expresa. Iniciaré explicando y ejemplificando a lo que se refiere la confirmación tácita para luego pasar a explicar la confirmación expresa. Bien, la confirmación tácita tiene su base fundamental en el artículo 231, que dice que el acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de anulación
conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que pues inequívocamente pongan de manifiesto la acción de renuncia o la acción de anulabilidad. Vamos a explicar este artículo en la siguiente manera. Acá se infiere que hay confirmación tácita cuando la parte a quien correspondía la acción de anulación y además conociendo la causal de anulabilidad, ejecuta el acto viciado de forma total o parcial. Además, hay confirmación tácita cuando se observa que el titular de la acción de anulabilidad, acciones, conductas o también hechos, también podría ser hechos, que pues estos que puedan comprobar con absoluta certeza que existe la intención, esa verdadera intención que se quiere confirmar. También en el artículo 231 podemos observar que se exige como requisito que el titular de la acción de la anulabilidad conozca la causal de anulabilidad. Pues en el caso contrario, si el titular celebra un acto anulable y lo ejecuta, sin conocer la causal de anulabilidad, que obviamente lo está afectando, se estaría confirmando un acto que en realidad no se deseaba confirmar. ¿Por qué? Porque el titular tomaba dicho acto como válido, al no conocer que en realidad el acto presentaba alguna causa de anulabilidad. Bien, seguidamente, eh, asimismo, este mencionado artículo hace también alusión a la confirmación por el bien de intención de renuncia. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que el acto viciado es confirmado si el titular, quien tiene la posibilidad de invocar la acción de anulabilidad, decide no invocar dicha acción. O también, ¿qué más se puede mencionar acá? Que si mediante sus conductas, acciones, o mediante hechos, o mediante algo que pueda deducir con total seguridad que tiene la intención de renunciar a dicha acción. ¿Cuál sería el ejemplo más idóneo o cuál sería el ejemplo más pertinente para este artículo o para este tipo de confirmación tácita? El siguiente ejemplo que he elaborado trata de que María es una dueña de una empresa multimillonaria. Ella recibe pues una carta de una casa hogar, La Esperanza. Esa casa hogar es en la cual pues se le está implorando en dicha carta que realice una donación de dinero, puesto que esta casa hogar supuestamente, o entre comillas, estaría a punto de ser embargada por deudas. Ante ello, María, gracias a su solidaridad, a su generosidad, y aparte recalco que ella es millonaria, decide hacer dicha donación con la suma de 100,000 soles a dicha casa hogar. Obviamente, para esta donación, ella cumple o sigue todas las formalidades que requiera nuestro artículo 1625 para hacer una donación correcta y formalmente. Sin embargo, hasta el momento, digamos que se hizo la donación, pero ¿qué pasa acá? Pasa de que a la semana ella se logra enterar que esta casa hogar nunca contó con deudas y por ende fue inducida, o sea, María fue inducida a la donación con engaño. ¿Qué observamos principalmente acá? Aquí evidenciamos que existe un acto que adolece pues de un vicio y ese vicio es dolo. No obstante, María, pues, ¿qué sucede? Que María ya no, como que dice, ah, no, si es que la casa hogar tal vez posiblemente no es por esos motivos, tal vez tenga otras razones, otras circunstancias graves, ella simplemente no solicita o no procede a la solicitación de acción de anulabilidad. Por ello, ¿qué se puede inferir? Que al no solicitar esa dicha acción de anulabilidad, María estaría confirmando el acto tácitamente. Ahí es cuando nosotros nos referimos a una confirmación tácita y creo que está explicado claramente. Seguidamente, hablaré de la confirmación expresa. Este tipo de confirmación expresa se encuentra en nuestro artículo 230 del Código Civil. Está, pues, digamos, estipulado ahí, que nos menciona que, salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la acción de anulabilidad, mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar
la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo. ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo que evidentemente nos señala que la confirmación deberá realizarse mediante un instrumento donde se deberá incluir esencialmente la mención de que el acto se quiere confirmar, la causa de anulabilidad y también la manifestación se puede expresar o se expresa de querer confirmar. ¿Qué observamos acá? Observamos pues que en el caso igual de la confirmación tácita, el titular de dicha acción de anulabilidad debe conocer esencialmente la causal, al exigir la instrumentalización de la declaración confirmatorio. ¿Por qué? Porque esta supone que esta debe ser documentada. ¿A través de qué? A través de cualquiera de los medios directos estipulados en el artículo 141 y 141A del Código Civil. Pues siempre que dicha manifestación pueda ser concretada materialmente, ¿cómo así? Es decir, que se puedan utilizar medios manuales, electrónicos, ópticos y otros análogos, pues estos que permitan o que puedan permitir tener de manera documentada la declaración confirmatoria. También para confirmación expresa he elaborado un ejemplo que le voy a decir a continuación. Ante la confirmación, hagamos el ejemplo siguiente. Emanuel decide realizar un contrato de compraventa con Lucía. Lucía es su enamorada. Sin embargo, dicho contrato, o digamos que Lucía, ese contrato de compraventa, ella solo acepta la realización de dicho contrato luego de que Emanuel lo haya golpeado brutalmente para que ella acepte. Antes de pasar o continuar con el ejemplo, tenemos que darnos cuenta de que aquí observamos que existe un acto que padece de un vicio, y ese vicio es la violencia. Sin embargo, como Lucía, pues, obviamente está perdidamente enamorada de Manuel, por lo que ella acepta sus disculpas. Y además, además ella acepta aparte de aceptar las disculpas, acepta las súplicas en las cuales él le pide que no solicite la acción de anulabilidad del acto, por lo cual semanas después, ese acto fue redactado ya pues en un papel que quiere, donde ella señala que quiere confirmar en realidad el acto, que ese acto es la compraventa, y su expresión de voluntad de confirmar dicha acción y la causal de anulabilidad fue en la que ella incurrió. Y digamos, aquí se estaría confirmando un acto de forma expresa. ¿Por qué? Porque acá se utilizó un instrumento. Y ese instrumento fue el documento, que además, aparte de que señalé mi ejemplo, está amparado en el artículo 141, donde nos dice qué es lo que se requiere para que se dé una confirmación expresa. Y pues ante ello estaría explicando a lo que se llama la confirmación tácita y la confirmación expresa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, seguidamente vamos a hablar de los efectos de la confirmación. ¿Qué efectos trae la confirmación? Para que una confirmación pueda producir efectos, ya sea su efecto variante, es indispensable la concurrencia pues, de dos requisitos que están establecidos en nuestro Código Civil. ¿Cuál es el primer requisito? El primero es que es necesario que no incurra ninguna otra causa que pueda producir nulidad del acto de confirmación. ¿Por qué? Porque es lógico que el mismo deba ser válido. Y además, otro requisito de lo que se quiere es que es necesario que haya cesado la incapacidad o vicio que daba lugar a la nulidad o causa que lo producía. Siguiente diapositiva. Además, dentro de esto tenemos que se da entre dos tipos, entre partes y respecto a terceros. ¿A qué me refiero entre partes? A que el acto inválido remonta sus efectos expurgatorios del vicio causante de nulidad a la fecha de celebración de dicho acto. Aquí quiero resaltar que la confirmación tiene efectos retroactivos al día que tuvo lugar el acto entre vivos o al día del fallecimiento de los actos de última voluntad. Y con respecto a terceros,
este efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de terceros. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el intervalo transcurrido entre la celebración del acto inválido y la confirmación, se ha constituido un derecho a favor de un tercero, que pues esto es evidentemente válido en vista de la nulidad del acto. De este acto, pues que es conocido como un acto primitivo. Y además la confirmación ulterior de este primer acto, sus efectos retroactivos entre las partes no podrán afectar la situación del tercero. Esto es la explicación entre partes y respecto a tercero. Siguiente diapositiva. Bien, ya como para cerrar esta explicación de la confirmación del acto jurídico, hemos llegado a la siguiente conclusión. Primero, que luego de realizar un análisis de confirmación del acto jurídico, es preciso mencionar que entendemos que la confirmación se establece en actos anulables, no en actos nulos, más no en los actos nulos, por lo antes ya mencionado. Asimismo, la confirmación se sustenta en el principio de conservación del acto jurídico, como ya le explicó mi compañero Diego al comienzo. ¿Por qué? Porque este principio busca evitar la declaración de un acto viciado como acto nulo. Por consiguiente, se entiende o se puede inferir que este principio otorga una nueva oportunidad a aquellos actos que se toman como anulables. Y además, la confirmación elimina los efectos de aquello que generó la nulabilidad en el acto. Por ende, el acto anulable, luego de la confirmación, se va a tomar como totalmente válido y debido a ello sus efectos pues van a permanecer. ¿De qué manera van a poder permanecer? De una manera definitiva. Y finalmente, agrego que los artículos que contemplan la confirmación del acto jurídico de nuestro Código Civil son bastante claros para una correcta aplicación, dado los ejemplos ya antes mencionados, tanto en la confirmación expresa, así como también a lo que se refiere a la confirmación tácita. Es decir, que esos artículos están sumamente claros para que exista, digamos, para que no haya una inexistencia, digamos, de ciertos errores, porque en realidad este artículo es bastante claro, como ya lo mencioné en los ejemplos, y además, pues, nos ayudan a tener una mejor aplicación. Eso sería todo, y eso sería nuestra conclusión, ya que nosotros lo encontramos, y agradecemos su atención y respeto a la exposición realizada. Muchas gracias. Muy bien, entonces, continuando con ello, me gustaría hacerles unas pequeñas preguntas. Me gustaría hacer una pregunta para poder tener un poquito más claro el tema. Y me gustaría preguntar a cualquiera de ustedes, ¿por qué la confirmación no se puede dar en los actos nulos? Ok, interesante pregunta, compañero. ¿Por qué la confirmación no se puede dar en actos nulos? Porque los actos nulos, o sea, de nulidad absoluta, entiéndase nulidad absoluta y nulidad relativa, la confirmación solo se puede dar en actos de nulidad relativa, o sea, que adolecen de causales de anulabilidad. ¿Y por qué la nulidad no se puede? Porque la nulabilidad, mejor dicho, la nulidad absoluta, pues contiene preceptos de orden público. Entonces, al tener preceptos de orden público, si nosotros miramos el título preliminar del Código Civil, podremos fijar que todo acto jurídico es nulo cuando contraviene con el orden público. Es decir, le faltan también elementos estructurales, porque tú no puedes celebrar un acto jurídico que no, por ejemplo, tenga manifestación de voluntad, que no exista, o que sea un objeto jurídico imposible, o ilícito, un fin ilícito. Entonces, por esos aspectos no se puede hacer en la nulidad, porque el título preliminar así lo requiere. Bueno, compañeros, ante lo expuesto, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre actos nulos y actos anulables? Pues la respuesta es muy simple. Si podemos ver, las causales de nulidad tienen que ver con los elementos estructurales o alguna falta de esos elementos, ¿no? Que los elementos estructurales podemos verlos como elementos esenciales en el artículo 140 del Código Civil. Pues la diferencia es que para ellos su nulidad se refiere a los elementos estructurales y anulabilidad se refiere a elementos pues que son vicios resultantes
que no contravienen con orden público ni buenas costumbres, como por ejemplo la capacidad de ejercicio restringida, el error, dolo, violencia, la manifestación de voluntad, que sí existe como elemento estructural, pero que puede estar sometido bajo alguna causal de, como ya les dije, dolo, intimidación, etc. Cuando la ley lo declara anulable, ¿no? En este aspecto, pero que, o sea, no adolece de problemas mayores como para decir que pueda ser nulo desde su nacimiento. Como última pregunta, para que nos quede un poco más claro el tema expuesto, ¿nos podrían decir qué diferencias existen entre nulidad absoluta y nulidad relativa? Bien, muchas gracias por la pregunta, compañera. La respuesta también es súper fácil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la nulidad relativa es una gran diferencia, porque se sustenta o se fundamenta en la pretensión de intereses privados y por consiguiente el acto tiene interés únicamente en el titular de la acción de anulabilidad. ¿Y cuál sería la, digamos, a lo que confiere la nulidad absoluta? La diferencia de la nulidad absoluta es que ésta se fundamenta en consideraciones del orden público. Por ende, merece una sanción más estricta. ¿Por qué? Porque ya no cabe concebir que las partes puedan, digamos, analizar o conducir a un acto cuando en la misma sociedad la que está interesada de su invalidez. Eso sería como que una breve diferencia y además recalco que nuestro Código Civil reafirma la anterior explicación que yo acabo de decir a través del artículo 220, ya que se estipula que la nulidad absoluta no puede subsanarse por la confirmación. Eso es tu respuesta, compañera, y gracias por tu pregunta.